Juntos aquí con mis hermanos. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, porque tú conoces nuestras debilidades. Nos recuerdas, Señor, constantemente que somos débiles, Señor, pero te damos gracias porque también en medio de nuestras debilidades tu gracia resplandece aún más. Y por eso te damos gracias, Señor, porque no nos has desamparado, porque podemos estar contigo, Señor, podemos estar con esperanza y también te agradecemos, Señor, que nos ayudas en medio de las diferentes situaciones que puedan llegar a pasar, a mantenernos fieles por tu Santo Espíritu. Y también te damos gracias, Señor, porque aún a veces cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Por eso, Señor, te alabamos. Queremos venir delante de ti agradeciéndote por la iglesia, por todo lo que tú vas obrando en nuestras vidas y que por favor sigas abriendo nuestro entendimiento a tu palabra y sobre todo para que podamos practicarla en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar, mis hermanos. Bien, nosotros hemos estado hablando sobre varias cosas acerca de la eclesiología. No sé si de pronto alguno quiera compartirnos algo de lo que hemos visto hasta ahora, que le haya llamado la atención, que haya impactado su vida. ¿Alguno de pronto quiere comentarnos algo? ¿No? ¿Sí? Algo que le haya llamado la atención de todo lo que hemos visto. Dani. Bueno. Sí, la importancia de nosotros como iglesia, cuidarnos unos a otros, la importancia del discipulado, que el ser miembros de la iglesia implica pues estar obedeciendo el llamado del Señor y es edificándonos unos a otros como iglesia para el propósito de llegar a la estatura de Cristo. Y es bueno cómo estoy yo participando en ello. Gracias, Dani. Santi. Buenos días. Me pareció muy interesante ver cómo hay una iglesia universal y hay una iglesia local, pero que en cada iglesia local hay unas necesidades puntuales y que pueden ser diferentes entre ellas, y que eso enmarca un poco los ministerios y pues un poco la forma orgánica en la que se lleva esa iglesia local. Gracias, Santi. Eso es como la personalidad de cada congregación. Gracias. ¿Alguien más de pronto quiere compartir algo de lo que hemos visto hasta ahora, que le haya llamado la atención, que no le haya gustado? Si no le gustó, pues arrégleselas con la palabra del Señor. Vamos a ver 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. Esa palabra sometimiento a veces es difícil de digerir, porque nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nuestra naturaleza humana se revela a Dios, se revela a su ley, y por lo tanto no nos gusta sujetarnos cuando debemos hacerlo. La Biblia nos enseña que Dios ha impuesto autoridades y que las ha impuesto para que nosotros podamos aprender también de una autoridad suprema. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos la paternidad y la autoridad de nuestros padres, es una forma más sencilla de acercarnos a Dios, porque podemos entenderlo más desde ese aspecto, mirándolo como padre y como autoridad. Así que todas las autoridades que el Señor ha establecido en la tierra son para que nosotros podamos tener un orden, para que podamos tener un norte, en cierta manera para guardarnos de ciertas cosas. Y recuerdo alguna vez que Pastor Daniel ponía una ilustración, por ejemplo, en carretera. Cuando nosotros vamos en carretera, a los lados de la carretera, ¿qué hay? Están las barandas, ¿cierto? Esas barandas sirven para que el carro, si llegase a pasarle algo, se pincha, coge un hueco, se resbala o algo, lo protejan de pronto caer a un barranco o un accidente peor. Y esa es la forma en que Dios también permite que a través de su palabra nosotros podamos tener normas en las cuales podemos estar resguardados. Y esas normas
se ejercitan o más bien se desarrollan a través de, por ejemplo, la iglesia, a través de, por ejemplo, los padres que nos enseñan, ¿sí? O a través de las autoridades también, todas las autoridades que el Señor ha puesto para nosotros. Entonces, ya pues teniendo eso como marco, vamos a ver justamente cómo es que nosotros tenemos esas barandas, ese resguardo como miembros de la iglesia para también evitar desviarnos en ciertas cosas y poder hacer lo que como miembros deberíamos hacer. Y por eso es que nos sometemos a ciertas cosas en la iglesia. Por ejemplo, públicamente. Bueno, dice acá, comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes en el que participarán con regularidad de la cena del Señor y los diferentes ministerios. Entonces, pues ya Santi lo recordaba ahorita hace un rato acerca de, pues bueno, todas las iglesias tienen diferentes ministerios en los cuales algunas personas de pronto se ven más, digámoslo, participativas que en otros. Digamos, por ejemplo, los caballeros no participan en damas, o los que son solteros de pronto no participan en parejas, pero tienen su espacio en el cual pueden participar. La iglesia debería estar proveyendo ese tipo de espacios en los cuales también podemos encontrar crecimiento mutuo, pero también es una forma en la que nosotros nos sometemos a la iglesia. ¿En qué forma? Por ejemplo, hay un ministerio de niños, entonces, ¿qué espera? Que quien esté sometiéndose a ese ministerio, tanto los padres como los hijos, ¿cierto? Tenemos un ministerio de jóvenes, de pronto los más pequeños. ¿Quién debería estar sometiéndose a ese ministerio? Pues los padres y los jóvenes, porque pues hay algunos jóvenes que todavía son dependientes de los padres. Tenemos un ministerio de parejas. ¿Quién debería estar sometiéndose públicamente a ese ministerio? Las parejas, ¿sí? Y entonces en cada uno de los ministerios nosotros vemos que hay formas en las que nos deberíamos sujetar. Por eso cuando hacemos convocatoria, digamos, a ministerio de damas, esperamos que todos los que hacen parte de la membresía puedan sujetarse a ese llamado, diciéndoles, mira, acá está un espacio en el que tú puedes crecer, en el que tú puedes seguir alimentándote, puedes estar compartiendo con los hermanos, tener un tiempo de comunión. Entonces, asistir a esas reuniones no es solamente por llenar una asistencia o un checklist o algo así, pero es una forma en la que nos sometemos a la iglesia también para poder seguir creciendo, para poder seguir alimentándonos, para poder seguir como iglesia desarrollando en ese funcionamiento. La segunda forma también en cómo nos sometemos a la iglesia es físicamente. Y quisiera que por favor algunos hermanos me ayudaran con unos textos. Hebreos 10:25. ¿Alguien, por favor? Gracias, Dani. Y Filipenses 2:3 y 4. Gracias, Sandrita. Listo. Hebreos 10:25, ¿qué dice, Dani? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gracias, Dani. Y Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias. Entonces, estos dos textos nos muestran, digámoslo así, una práctica regular del creyente. La primera es no dejar de congregarse. Y no dejar de congregarse, pues habla de que nosotros como iglesia, evidentemente nos reunimos regularmente, nos reunimos en este espacio los domingos, nos reunimos los miércoles a través del Zoom y pues también en las diferentes reuniones ministeriales. Pero también hay algo que es bien interesante con respecto a lo físicamente o geográficamente y es, por ejemplo, qué tanta cercanía o qué tanta facilidad me queda a mí para poder congregarme, ¿sí? Y eso es algo que, por ejemplo, en mi caso, con mi esposa, a nosotros nos cuesta un poco, porque nosotros vivimos en otra ciudad. Entonces, a veces es difícil participar en ciertas cosas
y ahorita vamos a ver un poco más adelante acerca de ese sometimiento. Sin embargo, pues el Señor ha provisto las formas para que podamos congregarnos, ¿sí? Por eso venimos acá todos los domingos y pues gracias a Dios que nos da esa facilidad. Pero cuando nosotros estamos un poco más cerca de la iglesia, por ejemplo, es más fácil integrar, como dice allí, nuestras vidas diarias ah, cuando tenemos una proximidad geográfica relativa. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, en qué cosas. Supongamos, para los que de pronto han estado pensando en proyectos de compra de vivienda y cosas así, uno en qué piensa cuando está buscando. Bueno, algo que sea económico, un sitio que sea de pronto seguro, una ubicación que sea de pronto sencillo con las vías, ¿cierto? Llegar. ¿Qué más piensa uno? Bueno, las características del apartamento, que si tiene dos, tres alcobas, lo que necesitamos para vivir. ¿Qué más? Si queda cerca del trabajo o no. Sí, qué tanto nos va a costar. Sí, que sea algo alcanzable. Listo, digamos que si va a hacer algo por constructora, entonces que la constructora no salga chimba. Listo. Por ejemplo, los que tenemos hijos, pensamos en qué. Sí, hay colegios cercas, de pronto hay hospitales cerca, ¿cierto? Uno piensa como en todas esas cosas. Pero cuando nosotros estamos, eso es lo normal que pensamos tanto creyentes como no creyentes. Pero cuando nosotros somos creyentes, ¿qué otras cosas deberíamos pensar? Bueno, ¿nos queda cerca la iglesia? Por ejemplo, ese puede ser una pregunta. Por ejemplo, si es una persona que... Dime. Listo, ¿hay necesidad en ese sector? De pronto, pues bueno, buscamos de todas formas que la persona pueda estar dentro de una congregación si ya es miembro de esa congregación. Porque a veces es difícil pensar en que como creyentes a veces nos cambiamos de iglesia como si nos cambiáramos de ropa. Y no es así el compromiso con la iglesia. Entonces, otras preguntas que pudiéramos hacer, aparte de las que ustedes han mencionado, es, por ejemplo, ¿será que con el pago de esa hipoteca yo puedo ser generoso en la iglesia? ¿Me alcanza la plata para seguir pagando la hipoteca y poder seguir siendo generoso en la iglesia? ¿No me estorba de pronto con eso? Esas son preguntas que como creyentes hacemos. O por ejemplo, ¿podrán otros creyentes ir a visitarme allá? ¿Les queda fácil llegar allá? Nosotros, por ejemplo, no hemos recibido muchas visitas, pero de pronto algunos han recibido más visitas. ¿Por qué? Pues porque la iglesia local queda más cerca a sus casas. ¿Sí? De pronto yo sé que a Santi, por ejemplo, lo visitan hartísimo. ¿Sí? O a Vivi, o a los que quedamos acá cerca, porque la mayoría de los hermanos están relativamente cerca de este sector. Entonces hay mucha más facilidad de acoplar nuestra vida cotidiana a la hermandad de iglesia, cuando geográficamente estamos cerca. ¿Sí? Por cierto, no es que no estén invitados a la casa, nada más cuadramos y un día van y ya. Bien, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Dos adelante, Kevincito. Vamos a ir a la tercera. Socialmente, aunque la iglesia no es un club social, porque nosotros ya estábamos hablando acerca de ciertas membresías, ¿cierto? Estábamos hablando de membresías en un club de un lagarto y cosas así. Bueno, pero no estamos hablando de un club social. Sin embargo, sí debería ser un lugar donde los cristianos se edifican unos a otros a través de todas las características de la amistad, tener ocasión de extender el ministerio más íntimamente a lo largo de la semana. Una pregunta para los padres. ¿Ustedes dónde prefieren que sus hijos tengan amigos? Sí, es una pregunta que yo creo que todos tenemos, pues, clara. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestras propias amistades, ¿dónde buscamos esas amistades? ¿En la iglesia o afuera? A veces de pronto como que hay más amplitud, digámoslo así, del rango de amistades. Sin embargo, creo que es bueno y saludable también y bíblico
que nosotros podamos encontrar amistades dentro de la iglesia. El Señor Jesús tenía sus 12, pero Él tenía 3 más íntimos, ¿sí? Y Él tenía esa comunión con muchos. Multitudes le seguían, pero Él buscaba sus amistades en su círculo íntimo, que oraban juntos, que hacían ministerio juntos, que comían juntos, que servían a otros juntos. Y en ese modelo nosotros podemos encontrar cómo socialmente también nosotros podemos someternos dentro de la congregación. A mí me alegra mucho, por ejemplo, que la mayoría de mis mejores amigos son creyentes, ¿sí? Y si yo me pongo a pensar de mis amistades anteriores, cuando de pronto no era tan maduro en la fe, muchas de esas han cesado, se han quedado como rezagadas. Y yo creo que eso es algo que a veces pasa cuando socialmente nosotros empezamos, por ejemplo, a acercarnos más a Dios. ¿Qué pasa cuando hay creyentes que son así como que les gusta el mundo, como que les gusta la pachanga, como que nosotros nos sentimos a gusto de pronto compartiendo con ellos en X ambiente o algo así? A veces no, porque nosotros estamos buscando agradar a Dios. Y cuando encontramos más personas en la iglesia que buscan ese mismo propósito, es más fácil poder hacer vínculos como la amistad. Porque, pues, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, cierto? Entonces, si de pronto les ha pasado, mis hermanos, que entre ustedes de pronto más se acercan a Dios, pareciera que se sienten más solitarios, es normal. Es normal porque lastimosamente a veces no son muchos los que buscan a Dios de pronto con la misma intensidad. Sin embargo, las amistades que permanecen son amistades que valen la pena. Entonces, les invito a que también podamos, en este aspecto social, buscar dentro de la congregación personas que también puedan ser nuestros amigos, podamos ser amigos y que podemos nosotros saber que esa amistad va a trascender mucho más de cualquier otra cosa que une las amistades del mundo, ¿sí? Porque hay cosas que unen las amistades del mundo que son pasajeras, pero la amistad que une la iglesia o que se une en la iglesia es eterna, trasciende. ¿Le das a la siguiente, por favor? Nosotros nos sometemos a la iglesia también sentimentalmente o emocionalmente. Los jóvenes no se emocionen mucho, por favor. Vamos a ver 1 Corintios 12, 25 y 26. Un hermano que por favor nos ayude leyendo. 1 Corintios 12, gracias, ¿vale? Y otro hermano que nos ayude por favor con Romanos 12, 10. Gracias, hermano Orlando. 1 Corintios 12, 25 y 26. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gracias. Romanos, allí lo tienen. Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muchas gracias, mis hermanos. Cuando nosotros nos comprometemos sentimentalmente o emocionalmente dentro de la congregación, ¿qué pasa o qué debería ser lo natural? Que por ejemplo cuando un miembro de la iglesia sufre una pérdida, como muchos de acá lo han pasado, como iglesia nosotros oramos por ellos, los acogemos, buscamos estar acompañándoles, porque en medio de la tristeza se necesita eso. Pero también cuando hay logros, cuando hay éxitos, nosotros también nos alegramos con ese hermano, porque hacemos parte de un cuerpo, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, ¿cuántos de ustedes se levantan en la madrugada medio somnolientos y de pronto van caminando y se pegan en el dedo meñique y siguen como si nada? ¿Sí? Todo nuestro cuerpo reacciona, ¿cierto? No podemos ser indiferentes ante esas cosas que pasan, porque todos los miembros hacemos parte del mismo cuerpo. Y como
un cuerpo, nosotros nos resentimos, nos dolemos cuando hay dolor en alguna parte del miembro, del cuerpo, en algún miembro. O nos alegramos cuando hay alegría por alguna razón. Así que este compromiso nos enseña también un poco acerca de cómo nosotros nos preferimos unos a otros. Y dice aquí, cumplir con esos mandatos significa conocer el amor de aquel que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces amar como Él lo hizo. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo, quien siendo igual a Dios, se hizo como uno de nosotros. Tuvo empatía con nosotros. Tuvo empatía al ver la multitud y compasión al verlas que eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Sí? Tuvo amor por ellos. Y es un ejemplo que nosotros tenemos porque es justamente la forma en que el mundo va a conocer que nosotros somos discípulos suyos, porque hay amor manifiesto en estas cosas. Así que ese compromiso hacia la iglesia de una forma sentimental o emocional no es un mero sentimentalismo o emocionalismo, sino que tiene que ver con que ya mi vida ha sido transformada por Dios, ya tengo un nuevo corazón y ya el Espíritu Santo está en mí, así como también está en mi hermano, y por eso podemos unirnos, por eso tenemos tanto en común que cuando hay cosas que a él le afligen, a mí me afligen. ¿Vale? Vamos a darle la siguiente, porfa, Kevincito. La otra forma en que nosotros nos sometemos es financieramente. Algunos de pronto no se preocupen, algunos no guarden las billeteras. Jazz, que ahorita alzaste la mano, ¿me ayudas por favor con Romanos 12:13? Otro hermano que por favor me ayude con Gálatas 2:10 y otro hermano allí, por favor. Hermana Claudia, primera de Juan 3:17. Listo, entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gracias. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procure con diligencia hacer. Gracias. Primera de Juan 3:17. Quienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Muchas gracias, mi hermana. Bien. Nosotros, pues bueno, tristemente, debo decirlo, hemos sido, digamos, formados, muchos de nosotros, en otro contexto eclesial, en otros contextos eclesiales, o incluso a veces en sectas, en los cuales de pronto lo que busca ese tipo de sectas o también contextos eclesiales es enriquecimiento. Y nosotros hemos visto cómo la sociedad a veces también está demasiado precavida frente a este tema. Dice que, uy, ¿usted se va a dedicar a pastor? Uy, sí. ¿Cuál es el comentario? Es un buen negocio, ¿cierto? Y lo miran lastimosamente con esa óptica, porque pues el mundo es materialista. Pero el hecho de que eso pase en ciertos contextos no quiere decir que todos los creyentes, pues, mejor dicho, estamos buscando que se nos engorde el bolsillo y que se nos llene la chequera y no. Porque de hecho la Biblia nos advierte que hay algo que produce muchos males y es el amor al dinero. ¿Sí? Es la raíz de muchos males. Así que nosotros no amamos a Dios y a las riquezas, como dijo el Señor Jesucristo, porque nosotros o vamos a amar a uno y menospreciar al otro. Y nuestro amor entonces es más bien hacia Dios. Y lo que nosotros vemos de cómo financieramente nos deberíamos someter
es, por ejemplo, encontrar las maneras en cómo cumplimos con esos mandamientos bíblicos que acabamos de leer, ¿sí? Como, por ejemplo, compartir con las necesidades, compartir con otros si tiene necesidades, si uno de pronto a un hermano en necesidad y uno tiene la facilidad de ayudarle, pues no cierre contra él su corazón, o acordarse de los pobres, ¿sí? Hermanos que de pronto también tienen esas necesidades. Esa es una forma en la que económicamente nosotros nos sometemos en la iglesia. No es algo así como, bueno, o doy mi ofrenda o le ayudo al hermano. Usted decide, pastor. Eso es algo que es voluntario, mis hermanos. Y no es algo en lo que nosotros estemos obligando a nadie. De hecho, la Biblia dice que nosotros debemos dar con liberalidad. Pero es bueno que nosotros podamos saber que si el Señor ha permitido que, por ejemplo, no sé, haya un hermano que Dios le ha dado facilidades económicas, es bueno que también esa persona pueda estar obrando en generosidad en su corazón, ¿sí? Es algo natural que el Señor permite también para que en la congregación se puedan a veces solventar algunas deficiencias frente a ese aspecto económico. Y no es algo así como que, mejor dicho, los que más tienen ahorita estén de pronto como mirando para otro lado o algo así. Y no es tampoco algo que estemos imponiendo o algo así. Pero es bueno que nosotros podamos ir reflexionando en estas cosas que la Biblia nos enseña para también saber cómo dar. ¿Sí? Así como hay algunos que reciben, también es bueno dar. De hecho, la Biblia nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que no es solamente por el mero hecho de que tengo mucha plata, entonces esa es la persona que debe ser generosa. Porque justamente con mi esposa nos encontramos un ejemplo muy bonito en pandemia, y fue unos hermanos que, pues bueno, nosotros vivíamos en otro lugar donde todos estábamos pues en la iglesia, y los del primer piso, ellos realmente no eran, digamos, con mucha solvencia económica. Sin embargo, pues ellos un día llegaron con una libra como de garbanzos y lentejas, y eran cositas sencillas, y nosotros acabamos de llegar con el mercado, con el carro lleno. Sí, entonces la generosidad a veces no implica el tener o no tener, sino pues cómo yo estoy dispuesto a dar. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo con una viuda, y esa viuda dio ¿cuánto? Dio todo, ¿cierto? Lo que tenía. Que a los ojos de muchos pues era 2 blancas. Ah, no, eso me lo saco del bolsillo todos los días. Pero para ella era algo representativo y lo hacía con amor y con generosidad. ¿Sí? Así que el dar no implica simplemente que yo tenga mucha capacidad de hacerlo, sino también implica un corazón dadivoso. En eso nosotros como iglesia también nos sometemos. Cuando nosotros, por ejemplo, no sé, se hace el llamado, no, que vamos a hacer canasta de amor. ¿Cuántos estarían dispuestos a, bueno, yo puedo traer una libra de arroz, una panela, no sé qué, ¿Sí? Lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque va a suplir necesidades de algún hermano de la congregación. Por ejemplo, no hace mucho nosotros supimos de la noticia ya en la iglesia de Patio Bonito, el hermano Armando Borges. Se les metieron, les robaron todo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, nosotros de pronto a veces no tenemos la capacidad de decir, bueno, ¿sabe qué? Me saco del bolsillo y le doy todo lo que necesita, los equipos, las sillas, no sé qué, pero pudiéramos de pronto decir, ¿sabe? Como iglesia de pronto podemos, no sé, ofrendarle 10 sillas, digamos. Y es una forma en la que con generosidad damos. Esa es una forma en que financieramente también nosotros nos sometemos a la iglesia. ¿Le das a la siguiente, por favor? Pablo, en 1 Corintios 16, 1 y 2, también animaba a los hermanos a eso. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera en que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo estaba diciendo, aparten todo el primer día de la semana y con eso cuando yo vaya ya está recogido y puedo llevarlo a la iglesia en Jerusalén. Es una forma en que pues nosotros también desde esa época y creo que hasta el día de hoy lo hacemos, y pues
Los domingos recogemos y lo usamos también como estuvimos viéndolo también hace poco en la reunión de membresía, cómo nosotros invertimos ese dinero para diferentes necesidades de la congregación. Y pues otra forma también, por ejemplo, en 1 Corintios 9:14, ya que estamos ahí, dice la Biblia: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es otra forma en la que se suple una necesidad eclesial, ¿sí? Por eso nosotros, por ejemplo, damos una ofrenda al pastor, y también algunos hermanos de la congregación se les da a veces algo de esas ofrendas cuando hay necesidad o cuando también presta algún servicio. Y lo hacemos ¿por qué? Pues porque estamos anunciando el Evangelio. Queremos reconocer también económicamente esa labor del pastor. Bien. ¿Le das a la siguiente, por favor? Allá, ahí, profesionalmente. Las vidas de nuestros hermanos se extienden para toda la eternidad, mientras nuestros trabajos no lo harán. Y esta es una frase importante, sobre todo para aquellos que a veces se sienten oprimidos por el trabajo y dicen: no, es que no puedo ir a la iglesia porque es que tenía mucho trabajo, o no, es que estaba en tal cosa en el trabajo. Entonces, de pronto el trabajo empieza a convertirse en su todo, tanto que poco a poco empiezan a dejar de lado las cosas de la iglesia, las reuniones de varones, de damas, de jóvenes, de todo. El poder someterse profesionalmente no implica que nosotros digamos: ¿sabe qué? Voy a dejar de trabajar mañana porque pues me voy a dedicar a la iglesia. No implica eso, porque la Biblia de hecho nos da muchos ejemplos en los cuales incluso Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses, en la segunda carta, él les dice: el que no trabaje, que no coma. Y él les dice: yo mismo, ustedes han visto, yo no he sido gravoso para ustedes, yo he trabajado y no le he tenido necesidad de pedirle a ninguno de ustedes. Es lo que Pablo le dice a la iglesia. Eso no implica que Pablo, por ejemplo, no dedicara su tiempo al ministerio. De hecho, cuando la Biblia nos narra en Hechos el ministerio de Pablo, la Biblia dice que él, por ejemplo, hacía carpas, pero a la vez que hacía carpas, le iba predicando el evangelio a Aquila y Priscila. Y los formó tan bien, Pablo, que cuando él tuvo la necesidad de irse a Jerusalén, él dejó a Aquila y Priscila en Éfeso. Y él les dijo: venga, ustedes quédense allá, pero él estaba trabajando con ellos y les compartió el evangelio y siguió su vida ministerial. O por ejemplo, cuando fue a Grecia, él había dejado de un lado su trabajo, tenía solvencia económica en ese momento y pudo dejar de lado su trabajo para dedicarse en el ministerio en Grecia. Y la Biblia dice que él estaba de lleno predicando la palabra. Pero eso no implica que profesionalmente fuera un irresponsable. Pero él daba prioridades en su vida. Y seguro que el trabajo de hacer carpas no era su prioridad. Todo lo que nosotros vemos en el ejemplo de Pablo nos deja ver que él tenía el evangelio impregnado en todo su ser y que todas las cosas las hacía pensando en el evangelio. Y ese es un buen ejemplo para nosotros, que nosotros podamos estar pensando, pues, incluso orando, si hay necesidad de tomar decisiones, y pensar: pues el trabajo que yo tengo me permite, por ejemplo, venir acá los domingos, porque hay trabajos que son de domingo a domingo, o el trabajo que yo voy a adquirir me va a permitir, por ejemplo, tener tiempo, no sé, para estar en un discipulado, me va a permitir tiempo para asistir a las reuniones de la iglesia, me va a permitir ese tiempo o no. Y pues a veces hay que tomar decisiones en las que de pronto no voy a tener mucho que ganar, pero puedo vivir bien. Y entonces acá nosotros nos enfrentamos con un pensamiento del mundo. Por ejemplo, mi jefe y él a veces piensa como: no, pues mire, no sé, hablando de mí, usted debería hacer tal cosa, no sé qué, y como para que crezca profesionalmente, para que gane más plata, no sé qué. Y entonces es como un pensamiento, pues, de mucha gente hoy en día. ¿Por qué no? Que porque la plata no alcanza, que porque mire que las cosas están encareciendo y todo esto. Pero pues a mí no me ha faltado nada. Desde que nos casamos con mi esposa y mucho antes, nosotros hemos visto cómo Dios nos ha sostenido. Y vivimos bien, gracias a Dios. Sí, entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo siguiera ese tipo de consejo y de pronto no? Entonces ahora me toca meterme a estudiar
en las noches, entonces de pronto no voy a tener tiempo para conectarme en las reuniones de las noches y de pronto después me van a empezar a exigir que de pronto eh, tenga otro tipo de labores en los cuales debo estar, por ejemplo, los sábados. Entonces tampoco tendría tiempo para dedicar los sábados. A veces hay que tomar ciertas decisiones en las que pongamos nuestras prioridades a flor de piel. Y por eso es que nosotros a veces podemos ver pues cuál es la prioridad de las personas. Profesionalmente es una forma en la que nosotros podemos someternos a la iglesia. Así que si hay algún trabajo que obstaculizara su capacidad de cuidar la iglesia y la familia, es bueno dar estima a lo que realmente se debe. ¿Le das a la siguiente, por favor? Éticamente. Nos sometemos también a la iglesia éticamente. Más bien, el cristiano debe buscar en la iglesia, en asuntos que sean abordados por la palabra de Dios, instrucción ética, el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y la disciplina. Un hermano que por favor nos ayude con Gálatas 6:1. Gracias, Johncito. Mientras que Johncito busca ese texto, recuerdo otro texto en 1 Corintios, capítulo 6. Hay discusión en la iglesia de Corinto y Pablo los exhorta fuertemente a ellos porque resulta que ellos dijeron, bueno, vamos entonces a llamar a un abogado porque definitivamente no pudimos arreglar las cosas aquí en la iglesia. Y entonces Pablo les dice, ¿ustedes están locos o qué es lo que les está pasando? Y no es porque no podamos recurrir a una abogacía o algo así de afuera, pero él dice, es que esos conflictos ustedes los pueden arreglar como hermanos, porque ustedes están regidos bajo una misma norma de fe y conducta que es la Biblia. Y si ustedes tienen principios bíblicos, pues deberían ustedes hacerlo todo bajo esa directriz que todos tenemos en común. ¿Sí? A veces pasa dentro de congregaciones, no digo que acá haya pasado, pero por ejemplo, no sé, un hermano demandó al otro hermano porque es que le prestó una plata y no le respondió y entonces tuvo necesidad de interponer una demanda. Cuando dentro de nuestros principios como creyentes está, por ejemplo, que nosotros no debemos deber nada a nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay una mala práctica del hermano que está debiendo. Entonces, ¿qué debería hacer ese hermano? Pues bueno, responder por sus obligaciones. O, por ejemplo, si, no sé, un hermano que dice, no, es que se metió con tal persona y era casada y no sé qué, pues bueno, vamos a un tema disciplinario, buscamos que ambos se quieren someter a la iglesia, sí, se quieren someter a la palabra de Dios, buscamos entonces un proceso de disciplina, restauración y vamos a seguir cada uno con su proceso. Distinto a que, por ejemplo, si por esa situación uno ahí pone una demanda a otra persona, y no digo que no tenga la libertad de hacerlo, pero Pablo nos exhorta que nosotros deberíamos también procurar solucionar ese tipo de situaciones de conflictos entre hermanos, primero basándonos en lo que la Biblia nos dice y ya después acudir de pronto a instancias legales si hay la necesidad de hacerlo. Si hay la necesidad de hacerlo. Pero nosotros tenemos un manual de fe y conducta al cual todos nos sometemos. El pastor, los diáconos, los servidores, todos nos sometemos a la Biblia. Y por eso buscamos éticamente, primero, solucionar las cosas con la palabra de Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gracias, Johncito. Entonces, dice ahí, si, bueno, hay restaurar a un hermano si le encuentras en alguna falta, pero también mírate a ti mismo. Es como lo que nosotros aprendimos en autoconfrontación, ¿cierto? Que nosotros no deberíamos estar mirando la paja en el ojo ajeno, sino la viga en nuestro propio ojo. Y después de haber hecho eso, poder animar al otro y restaurarle y animarle a que deje su pecado. Esa es la forma en cómo también nosotros hacemos las cosas dentro de la iglesia y nos sometemos a eso. Finalmente, nos sometemos nosotros a la iglesia espiritualmente. 1 Corintios 12:10, ¿alguien que lo quiera leer, por favor? Gracias. Gaby, 1 Corintios 12:10. Nosotros como creyentes buscamos también
ejercitar nuestros dones en la congregación. Y cuando nosotros, por ejemplo, una pregunta sencilla, ¿cuántos de acá hemos identificado los dones que tenemos? Alcen su mano. Ok, los que no han identificado sus dones, les invito a que por favor puedan estar hablando con nosotros. Nosotros no tenemos una varita mágica ni una bola así que revela los dones o algo así, pero la Biblia sí nos da lineamientos y nosotros también a través del discipulado podemos llegar a identificar ciertos dones porque es un compromiso como creyentes que podamos ejercitarlos dentro de la congregación. ¿Qué dice Corintios, Gaby? A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguajes. Creo que estás en otro versículo, nena. Mira 1 Corintios 12, 7. Yo dije 17, perdón, 12, 7. A cada uno se perdón. le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Listo, gracias, Gaby. Entonces dice que a cada uno se le dio manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Mío? Para provecho de los otros, ¿cierto? De la iglesia. Entonces, espiritualmente nosotros buscamos ese ejercicio de los dones. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo estoy haciendo acá, por ejemplo, está edificando a mis hermanos. Pero, por ejemplo, lo que las hermanas hacen en la cocina me edifica a mí. O lo que Raulito hace antes del culto, o Kevin, o demás, nos edifica a todos. Entonces, con los dones, nosotros podemos estar ejercitando espiritualmente y ayudarnos a edificar unos a otros en el servicio, pero también en la palabra de Dios. Como, por ejemplo, nos dice Efesios 4, también nosotros vemos allí otro texto que nos habla de los dones espirituales. Y por ejemplo, el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que nosotros nos sometemos espiritualmente a la iglesia cuando ponemos al servicio los dones espirituales. Bien, vamos a tener este último espacio, dos grupos. Más bien, sí. Vamos a tener dos preguntas más bien. Y quiero que por favor podamos anotarlas y por favor las traemos dentro de 8 días. Si quieres le das a la siguiente, por favor. Esas son las dos preguntas. ¿Cómo deberían relacionarse los miembros entre sí? ¿Y cómo deberían relacionarse los miembros con el pastor? Y más bien tomamos estos últimos 5 minutos, si de pronto alguno quiere hacer algún comentario de cómo piensa que debería relacionarse los miembros entre sí y cómo deberíamos relacionarnos con el pastor. ¿Alguien de pronto tiene algún comentario? ¿No? Yo les voy a pasar esos versículos, mis hermanos, ahí al WhatsApp, ¿vale? Para que no estén ahí como, rápido, sale humo de los esferos. Sí. Prende el micrófono. Eso. Con el pastor yo creo que hay que hablar con él y pues también orar por él y saber cómo está también pues con sus emociones y cómo va para poder ayudarlo, también para que él pueda crecer. Ok, gracias. Es bueno saber cómo está el pastor. De la primera pregunta sería para mutua edificación. Para mutua edificación, ok, nos relacionamos unos a otros para mutua edificación. ¿Alguien más de pronto quiere hacer un comentario de alguna de esas dos preguntas? ¿Mi hermano Víctor? Bueno, primero que todo creo que es una pregunta muy pertinente para nosotros como creyentes y para la iglesia, por supuesto. Bueno, ¿cómo nos relacionamos los miembros entre sí? Yo pienso que si somos un cuerpo, si somos una iglesia y la iglesia dice que somos el cuerpo de Cristo,
pues esa relación tiene que ser supremamente estrecha, ¿cierto? Porque pues somos parte de un mismo cuerpo. Y la relación con nuestro pastor, pues entendiendo que igualmente él hace parte de ese cuerpo y también se duele con lo que le pasa al cuerpo y también siente la necesidad de la deficiencia de otro miembro, pues también debe ser muy estrecha y como lo dijo la niña, debemos orar, preocuparnos los unos por los otros, velar por él, por su bienestar, orar a Dios para que él sea usado poderosamente para esa edificación a la que fue llamado como cabeza, digamos, de la iglesia. Entonces, sin duda que tiene que ser muy estrecha en los dos casos que tiene que ver con la pregunta. Le das a la última diapositiva, porfa, y vamos a ver esas últimas dos preguntas también. ¿Cuándo no deberíamos someternos en la iglesia y cuándo es necesaria la disciplina en la iglesia? Vamos a ir entrando un poco en esos temas. ¿Vas a hacer un comentario? Ok, hermana Eulalia, y ya terminamos, que se nos acabó el tiempo. ¿Está abierto? De pronto cuando si no se somete uno, si de pronto discierne que no, las enseñanzas no son sanas o no son de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, cuando no hay una sana doctrina. Bueno, un último comentario y ya terminamos. Cuando vemos que la autoridad, en este caso el pastor, no se está sometiendo a la palabra ni a Dios, a lo como debe comportarse y no da un buen testimonio y enseña cosas erróneas. Listo. Por favor anoten también esas dos preguntas. De todas formas yo les enviaré por medio WhatsApp para que pues podamos ir pensando en eso para dentro de 8 días entrar de lleno en esas preguntas. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias que permites que estemos aquí con mis hermanos. Gracias, Dios mío, porque nos has puesto en esta congregación en la cual también has permitido que podamos animarnos en muchas formas, alegrarnos en muchas formas, también entristecernos en algunas ocasiones. Gracias porque has permitido que podamos estar abriendo tu palabra y que nos ayudes también, Señor, a examinar frente a decisiones que de pronto necesitamos tomar, en las cuales tu nombre también debe ser glorificado por medio de nosotros como hijos tuyos, como creyentes y como miembros de la iglesia. Gracias, Señor, porque también podemos ir reflexionando frente a las cosas que no deberíamos hacer como iglesia y por favor ayúdanos para que también podamos ser embajadores que sean de honor a tu nombre, Señor. Ayúdanos porque a veces somos débiles, Señor, y pecamos. Y no queremos, Señor, que tu nombre sea blasfemado por causa nuestra. Por favor, ayúdanos, Señor, para que en medio de nuestra cristiandad, Señor, nuestra fe no sea una fe falsa o que de pronto estemos actuando simplemente por apariencias, sino que tú traigas cada vez más una convicción genuina a nuestros corazones. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.